Bueno, de todas las lenguas que están en peligro de extinción, estamos hablando allí de 3.000, casi 3.000, unas en mayor peligro, otras en menor peligro, pero están en la línea roja, ¿no? Ah, De claro. peligro. En el caso, digamos, el ejemplo que más nos toca y que es más próximo al nuestro, por ejemplo, el Bribri está en comunidades que están a orillas del río Zigzaola, en Bocas del Toro. Del lado costarricense también hay personas que usan el Bribri. El lado justamente, en el caso de ellos, es en el este, ¿no? En el oriente de Costa Rica. En el caso nuestro es nuestro norte, el norte de Zigzaola, bueno, lo más pegado a Costa Rica de Boca del Toro. El nombre más usado es español porque ese es el nombre internacional, no por un decreto, sino por una convención. En otras lenguas, en japonés, en sueco, en lituano, en ruso, en turco, el nombre es español para referirse a nuestra lengua, aunque puede ser que ellos tengan la palabra también castellano, pero vamos a decir que el nombre internacional, como se dice en inglés, Spanish, bueno, en turco también es español, no castellano, en las otras lenguas. Para efecto de la comunidad hispanohablante, da igual que se diga castellano o se diga español. Yo prefiero algo más largo que es lengua española, ¿ve? Para que quede ya marcado que es una lengua Ok. en su propio nombre. Otros usan idioma español. Entonces, es un sinónimo, no hay mayor problema. Usted usa el que usted cree. Yo sí pienso que si, por ejemplo, mi comunicación es con el mundo anglosajón, es preferible que yo use español o Spanish. Claro, por supuesto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre idioma o lengua, no? Porque escuchamos idioma, lengua, lenguaje. Sí, no hay ninguna diferencia tampoco entre idioma y lengua. Significa lo mismo. En español, como el órgano del cuerpo es un órgano tan fuerte Ujú. y tiene el mismo nombre que el sistema de comunicación, entonces hay una tendencia a usar idioma. ¿Ve? Pero cuando se usa frecuentemente una palabra, uno puede hacer perfectamente la distinción entre un significado, en este caso el del órgano, bueno, con el que hablamos, y el del sistema de comunicación. Entonces, no hay diferencia. Por supuesto que sí hay diferencia en el caso del lenguaje y en el caso también de dialecto. Lenguaje no solo se refiere al sistema de signos lingüísticos, se refiere también a cualquier sistema de signos, como por Ujú. ejemplo el lenguaje de la ropa. Uno puede estudiar una sociedad a través de o viendo pues cómo se ha vestido en las diferentes épocas o en la época actual, cómo se viste una persona que vive en determinado lugar, dependiendo de las temporadas. Nosotros que tenemos un clima más o menos parecido, Ujú. pero vestimos diferente en verano que en invierno. En invierno vestimos cambia algo, imagínate en los lugares donde hay bien marcado el invierno o el verano, como en en el hemisferio norte, o en el hemisferio sur, no hablando aquí del trópico. Y también, por ejemplo, es un lenguaje como el de las carreteras, ¿no? El sistema de señalización, las ambulancias de los los policías de tránsito, las señalizaciones para izquierda, para derecha, etcétera, si hay una pendiente, etcétera, ¿no? Ese es un lenguaje. Y por supuesto que también es un lenguaje el sistema de signos. Claro. Entonces es una palabra más abierta y en el caso de dialecto es una variedad de una lengua o idioma. Claro, que es Es cuando una variedad. escuchamos a Por veces ejemplo, que existen
distintos dialectos en Panamá y demás. Son variedades, ¿no? No exactamente. ¿Cómo llegamos a identificar, Rafael, entre un dialecto o un idioma? Bueno, no es tan sencillo, pero por ejemplo, en el caso del español Ujú. o castellano, eh, ahí está identificada una forma de hablar de los panameños. Sin embargo, cuando nosotros entramos aquí a lo interno de Panamá, nosotros vemos que habla diferente un colonense Mm, a un chiricano, a un bocatoreño, a una persona de Río Abajo. Ahí hay diferente, o sea que de una manera más pequeña, de una comunidad más pequeña, resulta que ahí hay un dialecto. ¿Ve? Pero por lo general, un ejemplo que es interesante es el del Novere, que es la lengua que se habla en la etnia Nove, la comarca aborigen más grande de Panamá. En la comarca y la etnia, hay dos etnias allí. Bueno, la etnia, una etnia es la Nove y la otra la Buglé. Entonces, pero en la más grande, que es la Nove, y la lengua se llama Novere, hay tres dialectos bien diferenciados, que tiene que ver mucho con la geografía en ese caso. La gente de Bocas del Toro es un dialecto, la gente de Veragua es otro dialecto, y la gente de Chiriquí tiene mm. otro dialecto. No es necesariamente por una cuestión geográfica, sino que como cada uno está confinado en su área, mantiene pues el habla de esos lugares. O sea, un dialecto es una forma, una modalidad de hablar una lengua. Así ocurre, por ejemplo, con el inglés que hablan en Texas, el inglés que se habla en Nueva York, el Claro. inglés que se habla en California o el que se habla en Florida y demás, ¿no? Cada uno implica un dialecto. A veces no es un solo estado, puede ser que incluya dos estados. Claro, ahora, Rafael, quiero preguntarte porque tú escribiste un artículo muy interesante este fin de semana en La Última Palabra allí en la prensa y tú mencionabas que el 70%, no 70 es mucho, 40% de las más de 7.100 lenguas que son habladas están en peligro de extinción. Entre esas mencionabas Bribri, Moumei, el Teribe, que son lenguas panameñas y todas Sí, aborígenes. Eh, sí, y- a ver, háblanos un poco acerca de esos datos, cómo salen sí. y por qué es Bueno, importante hablar de esto. en el caso bueno, de todas las lenguas que están en peligro de extinción, estamos hablando allí de 3.000, casi 3.000. Unas en mayor peligro, otras en menor peligro, pero están en la línea roja, ¿no? Wow, De claro. peligro. En el caso, digamos, el ejemplo que más nos toca y que es más próximo al nuestro, por ejemplo, el Bribri comunidades que están a orillas del río Zigzaola, en Bocas del Toro. Del lado costarricense también hay personas que usan el Bribri, del lado justamente, en el caso de ellos es en el este, ¿no? En el oriente de Costa Rica. En el caso nuestro es nuestro norte, el norte de Zigzagola, bueno, lo más pegado a Costa Rica de Bocas del Toro, ¿no? Por el lado de Bocas del Toro, porque Costa Rica también nos los tomamos en el área de allá de Chiriquí, ¿no? Estoy hablando acá la parte norte nuestra. Ajá. Entonces, esa es una lengua que ocurren varios motivos. Uno, que las personas, los nuevos, los jóvenes, por el hecho de que no la estudian mucho y tienen que estudiar otras lenguas, terminan abandonando la lengua. Eso lo vemos nosotros en otros casos, como el mismo Novere, en el caso del Emberá, en el caso del Guna, muchos de los jóvenes que emigran de la comarca Guna hacia la capital, muchos terminan hablando más el español y no lo hablan bien porque tampoco conocen su lengua. Para uno poder hablar bien otra lengua, Ujú. uno tiene primero que conocer la propia, lo que se le llama la lengua materna, ¿no? Entonces, en el caso del bribri, los chicos, primero que no tienen, tienen muy poca educación en bribri.
Ellos tienen una monarquía. Ahí es donde hay una monarquía. Mm, Bueno, también en el Caribe. Bueno, ellos no tienen, digamos, escuelas así. Y en las escuelas donde ellos van, terminan hablando español y no hablan su lengua. Como si ocurre, por ejemplo, en Gunayala. En Gunayala, los niños, ellos, y es en las últimas épocas, estudian a la par las dos lenguas. Ese es el sistema recomendado. Ellos estudian el Dulegaya o Guna y estudian también al mismo tiempo, estudian el español. Bueno, también muchas comunidades de estas, como quedan tan pequeñas, terminan hablando la lengua de la comunidad más grande. Por ejemplo, es lo que ocurre en el caso del Buglere. Buglere, que es la etnia Buglé. ok, Muchos de esos jóvenes terminan hablando es el Novere, la lengua del, del vecino, ¿no? Que es el de la etnia Buglé, perdón, la etnia Nove. Entonces se van quedando sin hablantes. Se pone una luz roja cuando tienen menos de 3.000, 4.000 hablantes, porque tan pronto esas personas ellas terminen o no usen su lengua o se vayan a otra lengua, ellos terminan ya en menoscabo pues de su propia lengua. claro, y es muy interesante, pero retomando un poco el tema de la lengua española, Rafael, tú hablas de que goza de buena salud en nuestro idioma, el que hablamos comúnmente, sobre todo en América hispanohablante. ¿Qué elementos tomamos para determinar que goza de buena salud? ¿Qué es esto de buena salud en un idioma? Y lo otro que te preguntaba es, hoy, más que nunca, hay una interacción entre muchos otros lenguajes. Es muy común que se utilicen términos en inglés. Incluso esto de la tecnología ha permitido que algunos términos se universalicen mucho. eh, y lo hablamos en algún momento, me parece, para, para cualquier parte del mundo, el tema de Instagram o TikTok es el mismo término y la conjugación quizás puede cambiar un poco, pero lo podemos entender. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, el léxico es uno de los factores de una lengua. Ok. Es uno de los factores ¿Qué es el y es el léxico para poder factor, entenderlo? Ajá. sí, lo que nosotros llamamos el Ok. vocabulario. Ah, perfecto. Ah, El vocabulario, ujú. la suma de las palabras que nosotros usamos, que son los Ok. vocablos, pero bueno, técnicamente se le dice el léxico, ¿no? Ok. Pero bueno, el vocabulario. El vocabulario es una de las áreas más abiertas. En el caso del español ha estado sometido a influencia de muchas lenguas. Creo que, bueno, primero, cuando no había español, lo que había era el latín, y ese no era de España, es porque el Imperio Romano puso su base allá en Hispania, lo que ellos llamaban Hispania. Es más, el nombre lo pusieron ellos. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, todo el tiempo, o antes del Imperio Romano, todo el tiempo que estuvieron los moros, los de África del Norte, ¿no? Claro. Los moros que se llaman, los árabes, ellos influyeron muchísimo en el vocabulario, a tal punto que se calcula que hay 5.000 palabras en el español, que el cálculo es que son 100.000 palabras, el español estándar, que en su mayoría es del latín, eh, el 5.000 se calcula que vienen del árabe. Estamos hablando del 5%, que no es poca cuestión. Claro que no. Claro. Entonces, en cuanto a vocabulario, ha habido un influjo siempre de otras lenguas. Tenemos del ruso, tenemos del italiano, tenemos del francés y en la última época, sobre todo por la preponderancia de Estados Unidos en muchos sectores, en muchas cuestiones, también tenemos mucho del inglés. Pero en realidad lo que sostiene una lengua es
La sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es la manera en que se forman las palabras, se organizan las palabras dentro de una oración. La morfología, o sea, cuáles son las partículas que hay dentro de las palabras. Entonces, son muchos factores. Pero yo digo que goza de buena salud. ¿Por qué? Primero, nosotros tenemos, o sea, los altos estandartes de la lengua escrita los tenemos nosotros. Solo hay que pensar en Vargas Llosa, que es Claro. Premio Nobel de Literatura, García Márquez, Premio Nobel de Literatura, que son eh, prosistas contemporáneos, no son poetas, pero son prosistas que han puesto, digamos, la palabra en español en, en el alto nivel. Hay mucha escritura en nuestra lengua, es una lengua altamente dinámica y no solo es dinámica, sino que tiene un buen desarrollo en la escritura en el nivel allá. O sea, todos debíamos tratar de llegar a un nivel más alto en cuanto a la escritura. La hablamos mucho y en este momento somos la tercera lengua más hablada la cuarta lengua que es más hablada en el mundo. Solo la supera el inglés, el chino mandarín y el hindi. El hindi principalmente de la India. Claro, Entonces tenemos que, tres lenguas que van por encima que en solamente... cuanto Ajá. a hablarlas, ¿no? A que son habladas. Sí, Pero claro. como lengua materna, solo como lengua materna, o sea que la tenemos como primera lengua, el único que nos supera es el chino mandarín. Que es El español interesante. es la segunda lengua entre cantidad de hablantes nativos, ¿no? Por supuesto que es muy interesante. Y bueno, y haciendo la salvedad de que, digo, gran parte del mundo se habla inglés, precisamente porque es el idioma que se utiliza como para el tema de negocios, para poder internacionalizar las conversaciones. Prácticamente es el idioma, digámoslo así, oficial de muchos protocolos internacionales, por ende, pues es lógico que el inglés tiene un papel preponderante, pero tomando en cuenta lo que tú mencionabas como lengua materna, pues no es un tema menor. Y de eso pudiéramos hablar en los próximos 15 minutos después del cambio, si te parece, haciendo esta pequeña oda, ¿no?, a lo que es el idioma español que mañana pues se conmemora. Bueno, estamos con el doctor Rafael Candanedo. Nosotros vamos a un cambio comercial, no se vaya. Si le interesa la conversación en lo que estamos hablando hoy, que está muy, pero muy interesante, pues que sé que en el cambio seguimos con más. 41 de la tarde, seguimos con más de Relax y seguimos también conversando con el doctor Rafael Candanedo. Mañana, el Día Internacional de la Lengua Española, lengua que ustedes y yo conversamos y pues nos ayuda a poder entendernos. Doctor Rafael, gracias por seguir con nosotros unos minutos más hablando de este idioma. Hablábamos antes de lo saludable, ¿no? Cómo entender una lengua viva y lo que significa para todos nosotros, porque también es el reflejo de nuestra identidad, ¿no? Lo que hemos venido construyendo con lo largo del tiempo. Y tú mencionabas algo interesante, el idioma tiene una particularidad, el que se habla en Panamá, aunque tiene en su sintaxis las mismas características que el de otros países que también hablan en español. No necesariamente tiene que ser el mismo, ¿no? Pero ¿cómo poder entender esto? Y cómo poder interrelacionarlo y sobre todo cómo cuidar esa herencia lingüística. Sí, muy bien, Magdiel. Mira, yo hablando de herencia, justamente la fecha que se eligió y que es una resolución de, de la UNESCO y de Naciones Unidas, la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Española, el 23 de abril de cada año. ¿Por qué ocurre? Ese día confluyeron tres situaciones. Una en 1616, o sea, estamos hablando de hace 408 años. 1616 murieron
Mm, Una de las glorias pues, de la escritura en inglesa, William Shakespeare, murió la gloria de la escritura en español, Miguel de Cervantes, madrileño, y murió un, un escritor muy importante también, nacido en Lima. Él se llamó el Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso era hijo de una princesa inca y su padre era un oficial español. O sea que él ya reunía él reunía el mestizaje, tanto la cultura aborigen, en este caso la cultura inca, una de las más fuertes del mundo y de América, y su padre era pues un oficial de las tropas españolas. Y él se radicó en Madrid mucho tiempo, allá vivió, bueno, él falleció ese mismo día. mm. Entonces, allí tenemos tanto a Inca Garcilaso, que escribió en español, a Cervantes, que escribió español, y en el caso, pues la coincidencia también que murió el mismo día, eh, William Shakespeare, que él en ese tiempo, Inglaterra se, se medía, pues, o estaba bajo el calendario juliano. Nosotros ya estábamos bajo el calendario gregoriano. Según el calendario juliano era como el 4 de mayo, pero el día es el mismo, corresponde al mismo 23 de abril. Entonces, eh, por supuesto que nosotros, pienso yo, que tenemos que cambiar el chip, no seguir pensando que la lengua que la tenemos porque nació en España, que los españoles nos la impusieron, sino pensar que esa ya es nuestra lengua, que Ujú. hoy en América es el lugar donde más se habla en español, donde más se usa el español, tanto hablado como escrito. No, Somos una comunidad, o sea, pensemos solo en México. México irónicamente, sí, sí, tiene Rafael. 120, No, que o sea, irónicamente, ajá. México tiene 125 millones de habitantes. Posiblemente 123 tienen como lengua materna el español. Los otros 2 millones de habitantes son los que tienen como lengua materna el náhuatl y otras lenguas indígenas. Igual, por ejemplo, los propios Estados Unidos se calcula que en este momento hay 62 millones de personas que hablan el español. Muchos que han migrado para allá Claro. o que han tenido familia en Estados Unidos que, que ya son norteamericanos, pero donde hablan el español. Incluso hay un par de estados en Estados Unidos como Arizona, Nuevo México, donde las dos lenguas, tanto el inglés como el español, son lenguas oficiales. Los documentos oficiales, todo, la educación, todo se habla en los dos idiomas. Y en otros no son oficiales, pero en Texas se habla muchísimo el español, para poner un ejemplo. Y no se diga en California. En California, en las últimas épocas, los alcaldes son de origen latino, de origen de habla española. Entonces, eh, es importante decir que nosotros tenemos una responsabilidad con esa lengua, ya no como que nos las impusieron aquí, sino que es la lengua en la que nosotros, en el caso panameño, hemos organizado nuestra sociedad. Todos los que hablan otras lenguas, que tienen otras lenguas maternas, especialmente las comunidades aborígenes, ellas reconocen también que la manera de comunicarse con todo el país es a través del español, es la lengua universal en Panamá. Pero esa lengua universal que nos une a 4,5 millones de habitantes, también nos une a casi 500 millones de personas en América y también en España, los que hablan todavía en Filipinas el español y los que están en lugares donde, Guinea por Ecuatorial, por ejemplo, ejemplo. hay en Guinea Ecuatorial, exactamente, en Guinea Ecuatorial, que es interesante, hace algún tiempo pasaron un video de un guineano que vino a Panamá y hablaba justamente del español de Panamá, ¿no? Mm, Comparando tanto la parte, las diferencias como las semejanzas, ¿no?
por supuesto que las semejanzas en esa es la que nosotros tenemos que concentrarnos para mantener la unidad de esa lengua. Podemos hablar acá a lo panameño entre nosotros, pero cuando hablamos con un guineano, con un filipino, con un argentino, con un chileno, con un mexicano, con un español, tenemos que hablarlo pues en esa lengua que no es común a todos, o sea que es la estándar, pues, la estandarizada para todos. Y mucho más podríamos hablar acerca de nuestro idioma. Me quedo con datos interesantes como que es el segundo idioma en cuanto a tema de lengua materna en importancia en el mundo. Quizás no es el más hablado, pero sí tiene una participación importante. También mencionabas algo que muy poco lo pensamos y es parte de la herencia, ¿no? Española, por supuesto, se refleja en nuestro idioma, pero si lo vemos bien, hoy se habla mucho más español en América, en el continente americano, que en el mismo España. O sea que ya tenemos la responsabilidad de cuidar este idioma. Y mucho más que Pues sin pudiéramos duda, y decir. Ujú. cuidarlo se dice poco en todas las perspectivas, en Claro, la judicatura, en la legislación. A mí me alegró mucho que el gobierno de España y el gobierno de Panamá firmaran en marzo pasado un convenio para que, por ejemplo, en las embajadas, las personas que viajan como embajadores de Panamá, como diplomáticos panameños, tienen la responsabilidad de desarrollar más el español y además en sus lugares donde van a trabajar, siempre propender para que el español sea más hablado, incluso en organizaciones internacionales, no solo desde el punto de vista oficial, sino en el día a día. Siempre buscar una oportunidad para estar hablando en español. claro que sí. Rafael, ese último mensaje que quisieras dejarle, ¿cómo recomiendas que celebremos este día, ¿no? del lenguaje español? Bueno, yo creo que justamente en eso que acabo de decirte, Panamá ha asumido como Estado una responsabilidad mayor que ser simple espectador. Panamá está diciendo tenemos que desarrollar más nuestra lengua y eso tiene que ir, por ejemplo, en el nivel en la escuela. Por ejemplo, nosotros en estas pruebas internacionales, como la prueba Pisa. latinoamericana, Ah, claro. TERCE, Terce. la prueba PISA, que es a nivel internacional, nosotros no salimos bien evaluados justamente porque no se lee, tenemos que leer mucho más en español, leer, leer, leer y así estar más en contacto con nuestra lengua. Y por supuesto que además utilizar las herramientas tecnológicas para desarrollar nuestra lengua, que nuestra lengua y no esperar que nos lo vengan a decir de otro lado. Nosotros tomar la iniciativa, ser proactivos en el desarrollo, el conocimiento, en el devenir de esa lengua que es nuestra también, como la es de un mexicano, un argentino, de un peruano, de un español. Claro, y ni hablar del tema de cuidar la ortografía, de entender los aspectos básicos de la sintaxis que mencionabas, la misma semántica, la gramática, porque es importante, al final refleja también parte de lo que somos, ¿no? Así que, Rafael, nos quedamos sin tiempo por esta ocasión, pero definitivamente que esta conversación hay que continuarla, ¿no? Y ¿hay alguna actividad cercana referente a este tema de la celebración del Día de la Lengua Española? Así es, vamos a seguirla, hay que seguirla, no solo este día es como llama la atención, pero todo el año tenemos que ir fomentando, cimentando ese conocimiento mayor de nuestra lengua que también se Ujú. desarrolla. O sea, no es que ya porque sabemos algo, lo sabemos, tenemos que irla desarrollando y desarrollar más también la escritura. Claro que sí. Y actividades cercanas que conozcas que haya abierta para aquellos que se interesen por participar, ¿no? Bueno, nosotros mañana vamos a tener la actividad que es tradicional, que muy importante, ante el monumento de Cervantes, que está donde está la rectoría de la Universidad de Panamá, en Claro. esa área. Allí va a haber mañana una actividad en honor a Cervantes con discursos.
recordando la importancia que él tuvo, porque se dice español porque tuvimos también una persona como Cervantes que él, en el tiempo que él vivió hace 400 años, él supo impulsarla, como debemos nosotros todos en nuestra trinchera, en cada una de las trincheras, y sobre todo beneficiarnos de tener una lengua global que es la que nos ha tocado a nosotros, pues, con la que nos ha tocado comunicarnos. Claro que sí. Oye, Rafael, te propongo que abordemos en perfiles también, como lo hacemos los lunes, la figura de Cervantes, quién fue, y resaltar un poco su trabajo, ¿no? Que, como bien lo mencionabas hace un momento, en honor a él, celebramos esta fecha tan importante. Pero bueno, será para más adelante. De momento me despido, te agradezco, como es Excelente, siempre, así acompañarnos será. aquí. Claro que sí, pasa una excelente tarde. Nosotros seguimos con más. Igualmente, abrazo. Claro que sí, hasta luego. Era el profesor, filólogo, doctor también en lengua española, Rafael Candanedo, periodista e investigador. Oiga, no se vaya, vamos con más buena música. En breve seguimos con más información. Hoy es 22 de abril, Día de la Tierra. Aquí unos 6 datos interesantes sobre nuestro planeta. Primero, pues decirles que la Tierra no es una esfera perfecta, o sea, no es un círculo perfecto, y bueno, se le presenta como una esfera perfecta, pero la verdad es que la Tierra está medio achatada en los polos, por lo que su forma se asemeja más a una esferoide oblato, más o menos. Otro dato interesante también sobre nuestro planeta, y que probablemente muchos de ustedes ya sepan, es que el agua cubre el 70% de la Tierra, y es que tres cuartas partes de la superficie terrestre, en forma de pantanos, lagos y ríos y mares, así como océanos, conforman este planeta que también, bueno, le conocemos como el planeta azul por la cantidad de agua. Otro dato interesante también es que la Tierra es un planeta de hierro. Sí, y científicos creen que el núcleo de la Tierra está compuesto principalmente de hierro, y sería cerca del 88% de su núcleo. También hay que decir que la gravedad no es igual en todos los lugares de la Tierra. Sí, interesante, ¿no? Esto es un dato muy interesante, y es que el valor del campo gravitatorio de la Tierra tiene variaciones, aunque las diferencias sean imperceptibles para los humanos. Ese dato, bueno, me lo acabo de desayunar yo también. Eh, Hay que decirles también que esto, según la BBC, BBC Mundo, pues una publicación muy interesante sobre estos 6 datos curiosos de la Tierra. Otro dato importante y muy interesante es que la estructura viviente más grande de nuestro planeta, sí, probablemente algunos lo sepan, y se trata de el coral. La Gran Barrera de Coral en Australia es la mayor estructura única formada por organismos vivos del planeta. Y la Tierra tiene un escudo protector. El campo magnético terrestre actúa como un escudo contra el bombardeo continuo de partículas solares. Definitivamente nuestra casa común hoy, 22 de abril, pues es algo que podemos decir que nos compete a todos. Si no estuviera la Tierra, pues no tuviéramos en dónde convivir ni dónde compartir. Y la reflexión puede ser esa, ¿no? Que a pesar de todos los conflictos bélicos, de todas las disensiones, a pesar de todas las discordancias, de todas las discrepancias, de todos los problemas que puedan haber, al final todos compartimos esta misma tierra, el mismo planeta. Por eso es importante cuidarlo y preservarlo, porque es nuestra casa común. Oiga, y para hablar un poco también del tema de conservación, y porque es importante, nos acompaña la presidenta de la Sociedad Audubon de Panamá, con quien hemos conversado un sinnúmero de veces. Está con nosotros aquí Rosabel Miró, ya amiga de la casa. Rosabel, gracias por acompañarnos en un día como hoy, el Día de la Tierra, para hablar un poco acerca de todo eso que nos rodea, y que quizás en una ciudad como la nuestra, que está también rodeada de muchos edificios, nos olvidamos de que al final todo lo que necesitamos son los recursos básicos para subsistir.
Bienvenida y gracias por acompañarnos aquí en Radio Ancon, Rosabel. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estoy desde Panamá Viejo, desde la playa de Panamá Viejo, disfrutando de la naturaleza, que es parte de las cosas que hay que hacer en el Día de la Tierra. Gracias por la invitación. Claro, ¿no? Y qué gran oportunidad, ¿no? Y está súper cerca del centro de la ciudad. Bueno, en su momento fue el inicio de la ciudad de Panamá. Hoy, lastimosamente, Panamá Viejo es un lugar que se llena, y no necesariamente de personas, sino de basura. Y es lamentable cuando las personas que transitan, sobre todo por el corredor sur y ven en el tramo marino hacia Panamá Viejo, resalta la ruina de la gran torre, pero también la basura en las faldas de la torre y ahí en el manglar. Definitivamente que nos invita, ¿no?, a reflexionar sobre cómo estamos Sí, actuando. sí, de hecho, mucho de lo que queda en los manglares de Panamá Viejo viene desde el río de Río Abajo. Y bueno, y ahora que estamos en la temporada de lluvias, pues lo que las personas han tirado cerca de los bancos de los ríos por cuestiones de que se les dificulta dónde poner la basura o porque no tienen la recogida de la basura como el resto de la ciudad. Entonces mucha de esa basura se ve arrastrada con las lluvias y termina en las costas, mayormente metida en los manglares. Entonces, en el caso acá de Panamá Viejo, tú cuando estás viendo la playa se ve bastante limpia, pero cuando te metes y caminas adentro de los manglares, ahí es donde te espantas. Y como eso la gente no lo hace, porque no tienen por qué meterse en los manglares a caminar, acá parte del trabajo que hacemos es monitorear las aves que están muy pegaditas en la costa, entonces sí nos toca meternos en los manglares y ahí nos espantamos desde refrigeradoras, bombillos de electricidad, partes de carros y bueno, lo que abunda es plásticos y precisamente el lema de este año del Día de la Tierra es el planeta versus los plásticos. Claro, oye, yo me atrevería a cambiar un poco ese título, ¿no? Versus nosotros mismos, porque al final quienes producimos el plástico, quien lo utilizamos, quienes lo disponemos de forma inadecuada, somos nosotros mismos. O sea que al final el plástico es el resultado de la mala gestión que ha tenido el ser humano de estos materiales que son casi imperecederos. Pero, Rosabel, ustedes como Sociedad Audubon han hecho un trabajo impresionante en manglares de todo el país, especialmente en la bahía de Panamá y también últimamente en la bahía de Parita, que son espacios que son muy poco valorados y son muy subestimados. Y tú has tenido la oportunidad por mucho tiempo de estar tratando de llevar docencia a las personas. Y lo más curioso es que los manglares están cerca de donde vivimos nosotros. O sea, solamente aquí en Ciudad de Panamá hace falta asomarse un poquito hacia la costa para ver manglares. Sí, de hecho es una bendición poder tener costas con manglares. Los manglares nos protegen las costas de fuertes vientos, de tormentas, de fuertes oleajes, incluso de la contaminación. Si no es porque los pobres manglares atrapan la contaminación, mucho de lo que baja por los ríos, pues los océanos estuvieran más inundados de basura. Eh, sí, es una bendición para el país poder tener en ambas costas manglares, diferentes especies de manglares y ese trabajo que hemos estado haciendo por muchos años nos ha permitido acercarnos a las comunidades, saber un poco más de cómo ellos conviven con los manglares, cómo ellos en las comunidades pesqueras están claritos de la importancia de la conservación de los manglares, dependen de los manglares, porque sacan productos para comer, la concha negra, hay muchas especies de, de, de peces, de camarones que hacen los primeros ciclos de vida en los manglares. Entonces hay un entendimiento por parte de las comunidades costeras de la importancia de las comunidades costeras que dependen de los manglares. Ellos están claritos de que es importante conservarlos.
El trabajo fuerte que hay que hacer es más en las ciudades donde todavía esa comprensión no nos queda clara porque no somos pescadores los que vivimos en la ciudad, la mayoría de los que vivimos en la ciudad. Entonces muchas veces lo vemos como sitio donde se esconden los maleantes o sitio donde está lleno de comején y hay que tumbarlos porque se me va a meter el comején a la casa. Eh, Hay que hacer bastante docencia y bueno, el Día Mundial de la Tierra permite crear esa conciencia de cómo poder, de cómo llegarle a la gente y explicarle que hay algunas cosas con los manglares que realmente nos benefician más que nos perjudican. Entonces, volviendo al lema del día, el tema de los plásticos es una preocupación muy grande. De hecho, mañana van a estar conversando mundialmente sobre un nuevo tratado Mm. enfocado en, en los plásticos, ver cómo comenzamos a reducir la cantidad de plásticos que se producen, lo cual es un reto enorme porque nuestras generaciones crecieron usando plástico. ¿Y cómo ahora resulta que es malo? Bueno, sí, pues en el camino nos dimos cuenta que es malísimo. eh, y el tema es cómo reducimos la cantidad de plásticos que utilizamos, los mayorcitos, cómo nos hacemos el coco watch de que, Claro. cómo lo reducimos, cómo dejamos de usar tanto plástico. Los niños lo tienen claro porque ya desde chiquitos les están enseñando que hay que cambiar conductas, pero los que ya tenemos nuestros añitos encima, cambiar conductas es muy difícil, pero no imposible. Claro que sí. Y mira que recordando antes, se hacía mucho esta idea de que una forma de celebrar el Día de la Tierra era sembrando árboles, que no me parece que sea eh, algo que haya que dejar a un lado, creo que es bueno, pero también la otra parte que lo que mencionabas tú, que lo debemos también entender, lo que estamos haciendo versus lo que dejamos de hacer y es cuidando o, digamos, protegiendo, previniendo que la contaminación siga creciendo y es parte de esto, pues, conciencia sobre la utilización o mala utilización de algunos elementos como el plástico. Y por supuesto que siempre existirán más alternativas para el plástico, ¿no? Realmente nos facilita la vida en algunos aspectos, pero también nos puede perjudicar a mediano y largo plazo. Pero bueno, yo no quiero cerrar sin antes darte la oportunidad para que nos comentes un poco acerca de algo muy interesante que me pasaron por acá, que es el reto Naturalista Urbano 2024. Yo recuerdo el año pasado o el antepasado, uno de estos, participé también en algo similar y es una oportunidad que se le brinda a muchos ciudadanos para que entren y participen de forma inmersiva, ¿no? De esta iniciativa muy, pero muy interesante. Sí, mira, de hecho, gracias por el recorderis. Sí, este fin de semana se va a estar realizando el reto Naturalista Urbano. Es una actividad mundial que se da viernes, sábado, domingo y lunes. Y básicamente es usar tu celular, pero usar tu celular para crear más conocimiento a través de tomar fotografías con una aplicación especial, es gratuita, por ciento, para Android y para iPhones. Tomar fotografías de la biodiversidad. Y esta actividad se realiza siempre alrededor del Día de la Tierra, como parte de los eventos de exaltar nuestra naturaleza y conectarnos con ella. Se espera que las personas puedan salir en las ciudades de Panamá y en San Miguelito a tomar fotografías de plantas, de animales, insectos, aves, de cualquier animal que vean y subirlo a esta plataforma que se llama iNaturalis Panamá. Y pues eso nos va a permitir tener una fotografía de la biodiversidad de estas dos ciudades. ¿Y por qué esto es importante? Porque nos ayuda a tener mayor conocimiento de
a todos esos animalitos que conviven con nosotros, dónde están, y también tener una idea de cuáles son nuestras plantas, cuáles son los árboles que son más comunes o los arbustos. Es la mejor forma de conectarse con la naturaleza y al mismo tiempo crear mayor conocimiento. Entonces, usar la aplicación es súper fácil. Hay bastantes tutoriales en internet. Está en español también la aplicación. Y es parte del trabajo que hacemos de crear mayor conocimiento de la biodiversidad que tiene el país. Así que los exhorto a que participen pues, los 4 días a salir, y no necesariamente tienen que ir a un área protegida. En el balcón desde el balcón de la casa, desde el patio de la casa, desde los alrededores de la casa, uno puede estar tomando fotografías de la biodiversidad. Claro, justo esto te iba a consultar, ¿no? Porque ahora no significa que hay que salir al Parque Metropolitano o irse al Soberanía o irse al Summit. No, justo donde estamos, que justo acá al frente, en calle 50, veo que hay un par de árboles y probablemente, bueno, acá también un par de talingos. Así que eso es parte de la biodiversidad. O sea, no... Es- todo es parte de la vida. De hecho, en un solo árbol te puedes encontrar tanta cosa. Hay mariposas que están haciendo sus ciclos de vida en este momento. Hay nidos de varias especies de aves. Están los bebés también, ya pues que brincando ahí, incluso hasta cayéndose de los árboles. Los árboles tienen cualquier cantidad entre hongos, bichos, debajo de las piedras. Incluso tú levantas una piedra y te vas a Mm. encontrar con animalitos. Todo eso se puede fotografiar y subir a la plataforma de iNaturalist Panamá. Oye, qué interesante. Y una forma también de darnos cuenta de que estamos rodeados de naturaleza, que no hace falta pensar que hay que irse a la jungla, al bosque, etcétera, para tener ese contacto con la biodiversidad que existe en nuestro alrededor. Y quizás de esa forma también podemos ir entendiendo que hay que cuidar todo ese ecosistema que se viene desarrollando. Todos somos parte también y al igual que nosotros, esas formas de vida también quieren estar en una tierra sana, saludable bueno, toca reflexionar un día como este. Es el último mensaje que te gustaría dejar un día como hoy, 22 de abril, Día de la Tierra, Rosabel. Bueno, eh, haciendo conciencia con el tema, el lema de este año, el planeta versus los plásticos, el mensaje de reducir, reutilizar, reciclar, siempre tiene mucha validez el día de hoy. Es complicado, es difícil, pero sí se puede. Y todo esto por ambientes saludables, por un mejor futuro. Así que sigamos sintonizándonos con la naturaleza, sigamos tratando de conservarla y hacerla más sostenible para todos ahora y para el futuro. Gracias por la entrevista. Gracias a ti, Rosabel Miró, presidenta de la Sociedad Dubón de Panamá. Gracias por acompañarnos y bueno, por ese gran mensaje que nos dejó. Y acuérdese, participe de este reto muy interesante del 26 al 29 descargando la aplicación iNaturalist. 4:30 de la tarde, nosotros nos vamos a un cambio comercial, el último del programa, y a la vuelta pues no se pierda lo que viene porque estará bien interesante la entrevista que vamos a tener con la subdirectora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. Más temprano se estuvo revelando un informe que también habla acerca de las temperaturas en los últimos 42 años en Panamá. Y si usted ha sentido calor, pues probablemente se sentirá un poco más caliente producto también del cambio climático. ¿Será? Bueno, de eso vamos a hablar a la vuelta aquí en Relax. No se vaya. Ya sobre nuestra parte final, más temprano, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, a través de su dirección de climatología, realizó un análisis sobre las temperaturas en el país y el aumento que se han registrado en los últimos 42 años. Si usted siente que está más caliente que antes, bueno, no se equivoca. En realidad, parte de ese análisis que se presentó abordó este tema. Y también señalaron que en 2023 se ubicó el primer y tercer año más caliente
en zonas de provincias como Chiriquí, Darién, Los Santos y Veraguas, registrándose noches y madrugadas más calientes. Así que aquellos que escuchan desde estas provincias y dicen ni de noche, ni de noche se siente más fresco, pues efectivamente sí están aumentando las temperaturas, o sea que se está poniendo más cálido. También señalan que desde 1981 hasta diciembre del 2002, tanto la temperatura máxima de día como la temperatura mínima nocturna presentan una tendencia al aumento. En los últimos años, este incremento puede representar entre 0.5 a 1.5 grados Celsius más que en décadas de los 80 y 90. Esto según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. También señalan a través de este estudio que entre 1981 y 2023, que son aproximadamente unos 42 años, la temperatura máxima del día en la República de Panamá ha oscilado entre 21.7 grados Celsius en zonas montañosas hasta 39.8 grados Celsius en zonas cercanas a las costas. Bueno, para hablar un poco acerca de este análisis, de este estudio, nos acompaña ya la subdirectora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, INPA, que también está de aniversario, hay que decirlo, la licenciada Berta Olmedo. Gracias por acompañarnos, licenciada, aquí en Radio Ancon. Buenas tardes. Sí, creo que tiene que activar el microfonito, licenciada. Sí, tiene el silencio colocado. Ahora sí. Hola, hola, hola. ¿Cómo está? Gracias por Hola, muy atendernos. buenas tardes. Espero que todos estén bien. Como no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un gusto poder compartir con la comunidad en un día tan importante como este, ¿verdad? Así que muy agradecidos desde acá desde el IMPA. Por supuesto que sí, un día importante porque, bueno, el Día de la Tierra y también el aniversario de la ley que crea el INPA, que nos permite ya tener diariamente esa información actualizada de cómo es el estado del clima en nuestro país y cuáles son esas condiciones. Creo que eh, para los medios de comunicación es muy importante y para la sociedad en general, en su conjunto. Sí, ¿nos escucha? Por favor, repítame la pregunta porque no Claro que sí, escuché. por supuesto que sí. No, le comentaba que es un día importante porque por un lado, el Día de la Tierra, y por otra parte, pues la ley que crea precisamente el INPA, que es lo que nos mantiene informados con respecto a todo el tema meteorológico, climático, y sumamente importante porque según lo que mencionaba hace un momento, el estudio que ustedes presentaron esta mañana, no es un tema de percepción, sí está calentándose y se siente más Es caliente correcto, y va es al correcto, aumento, ¿no? es correcto. Bueno, sí, con los dos temas, ¿verdad? Tiene usted toda la razón. Pues nosotros estamos sumamente contentos porque al ser este el Día de la Tierra, también es un aniversario más de la sanción de la ley 209, que fue la ley que creó al Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. Ingeniero Vigildo Herrera Marcucci lleva este nombre porque fue un ingeniero civil que trabajó muchísimos años para promover los estudios en el campo de estas ciencias maravillosas, en el campo de la meteorología y en el campo de la hidrología, y desarrolló muchos estudios. Entonces, por eso lleva este nombre. Y bueno, eso es lo que estamos nosotros conmemorando hoy, un año más de esa sanción de la ley, con esa visión de tener un instituto científico en nuestro país que pudiera guiar la toma de decisiones, orientar políticas, orientar el desarrollo, pero utilizando el clima como base para el desarrollo. Entonces, por eso es que estábamos hoy haciendo esta conferencia de prensa. Con lo que queríamos era poner los dos temas de manifiesto, ¿verdad? Entonces, en cuanto al Día de la Tierra, pues lo que queremos es hacer también un llamado a toda la sociedad
panameña para que contribuya cada día más con aportes individuales, que al final la suma de todos estos aportes individuales es lo que hace que hagamos fuerza para combatir los elementos del cambio climático y también, por ende, en algunos casos de la variabilidad climática exacerbada por el calentamiento global. Y en ese sentido, pues, exhortamos a que cada uno de nosotros pueda ser un agente de cambio para reducir el uso de gases contaminantes, o sea, gases de efecto invernadero, que contribuyan a generar ese encalentamiento. Y también queríamos compartir, pues, con la sociedad panameña los resultados de algunos análisis que se han realizado acá en el Instituto de Meteorología, específicamente en la Dirección de Climatología, donde está, ¿cómo le digo?, basada o está sustentada la base de datos de las estaciones meteorológicas e hidrológicas que nosotros, el Instituto de Meteorología, heredó del antiguo ETESA, perdón, del antiguo IRRE, porque esos datos vienen de los datos de los años 60, cuando iniciaban las redes y iniciaban las hidroeléctricas, entonces había que medir para saber cuánto agua pasaba por un río y sabía que había que saber del clima para poder decir, bueno, ¿dónde hago una hidroeléctrica o no? ¿Dónde hago un aeropuerto? Etcétera, etcétera. Entonces, de allá datan todos esos datos que nosotros hemos heredado, que fueron celosamente cuidados por el IRRE, que pasaron a TESA cuando se transformó el mercado eléctrico y que ahora que se ha creado el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, han pasado como un patrimonio, y yo no diría que histórico, sino que un patrimonio científico a formar parte del Instituto de Meteorología e Hidrología. Y justamente esta base de datos histórica es la que nos permite realizar estudios y llegar a identificar qué es lo que está ocurriendo con las variables climáticas. ¿Están cambiando, no están cambiando, están aumentando, están subiendo? O sea, este banco de datos es el que nos permite poder hacer esos análisis, poder compartir con ustedes cosas como las que hicimos en la mañana de hoy. Muy interesante, la verdad es que es sumamente importante hoy día contar con esa data porque nos permite, por un lado, como usted mencionaba, conocer cuáles son esas variabilidades, pero cómo poder enfrentar las mismas y prepararnos, de qué manera también nos involucra. Y tengo una duda y con respecto al aumento progresivo de las temperaturas. ¿Qué significa que estén aumentando? Porque sí, por un lado está el hecho de que se va a sentir más calor, que eso es más que evidente, ya se siente, pero habrá digamos, otros efectos producto de este aumento en las temperaturas, ya sea en el tema de la producción agropecuaria, probablemente veamos más fenómenos climáticos. ¿De qué estamos hablando cuando vemos esto? ¿Hay que alarmarnos? Sí, bueno, mire, primero voy a compartirle los resultados de parte del trabajo que se ha realizado acá. Lo que estamos compartiendo hoy con la sociedad panameña era un hallazgo realizado en la serie de datos de aproximadamente 42 años de registro, en donde lo que se hizo fue una comparación de qué estaba pasando, ocurriendo en los últimos años y qué ocurría en los años anteriores. Entonces, lo que se notó es que las temperaturas diurnas y las temperaturas nocturnas, las diurnas se considera que son las máximas, o sea, durante el día alcanzamos las máximas temperaturas y las nocturnas están asociadas con las temperaturas mínimas. En la noche la tierra se refresca y tenemos las menores temperaturas. Entonces, lo que indicaban los datos o lo que indican los datos es que las noches están siendo más calientes, los días también están siendo más calientes, pero se está observando esta tendencia en el aumento de las temperaturas nocturnas y se está acortando la brecha entre máximas diurnas y mínimas nocturnas. Esto realmente obedece a un factor climático
de una escala mucho más grande que los días, mucho más grande que los meses, son escalas de años, ¿verdad? Y se asocia entonces este calentamiento a las concentraciones de los gases de efecto invernadero que están en nuestra atmósfera. Quizás esto, no sé cuánto tiempo tengo, pero para ilustrar un poquito a las personas que nos escuchan, el planeta Tierra nació o fue creado o fue diseñado con una cierta cantidad de gases de efecto invernadero. Y estos gases de efecto invernadero lo que hacen es que devuelven parte de esa energía que el sol emite durante la noche, o sea, cuando se empieza a enfriar la Tierra, y esos gases que están ahí son como una tapadera y nos devuelven parte de ese calor con el único objetivo de que el planeta no se congele durante las noches. Entonces, tener un planeta cálido, agradable, para que la vida se pueda realizar tal como nosotros la conocemos. Sin embargo, con el lanzamiento de gases de efecto invernadero a la atmósfera, estamos aumentando, haciendo que esa capa de gases sea más gruesa y que tenga una mayor capacidad de devolvernos calor a la Tierra. Entonces, estos resultados nuestros calzan muy bien con el calentamiento, con el aumento de la capa de gases de efecto invernadero que hay allí. Entonces, este calentamiento está directamente asociado con ese aumento de los gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Bueno, que las noches están un poco más calientes, ¿verdad? Y que los días también están un poco más calientes, pero que las noches se calientan más rápido que los días. Esto definitivamente nos tiene que llamar la atención y saber de que si es una tendencia que estamos observando, que tenemos que tomar como políticos, como decisores, como sociedad, como individuos, tenemos que tomar acciones para procurar reducir el uso de contaminantes o de gases de efecto invernadero que se vayan allá a la atmósfera y contribuyan a continuar ese calentamiento que hemos observado en los datos históricos de la red de estaciones meteorológicas que nosotros manejamos. Y la otra pregunta que usted me hacía era que qué significa. Bueno, ¿qué pasa? Pues tenemos sistemas vivientes que son sensibles a los cambios de temperatura. Puede ser que tengamos en algunos casos más mosquitos, más bacterias, que algunas plantas puedan tener más hongos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay algo que es muy importante y que algunos años atrás ocurrió mucho y que era la roya del café. ¿Qué pasa con el café si tenemos noches más calientes? Y esa temperatura va a estar asociada entonces a humedades relativas más altas, a número de días con lluvia en algunos casos, que puedan producir entonces que hayan más efectos sobre el café, sobre la agricultura, sobre algunas plantas que son susceptibles de hongos. Entonces, toda esa cadena ecológica se puede ver afectada con estos cambios en la temperatura. Y yo quizás le voy a hacer un comentario, porque hay muchos escépticos al tema del cambio climático. Entonces, y dicen, bueno, pero es que el planeta ha estado sometido siempre a cambios y las temperaturas se han calentado y ¿por qué el problema ahora? Lo que pasa es que el planeta se ha calentado en millones de años y las especies las especies vivas han tenido tiempo de ir adaptándose. Si tenían mucho pelo, han ido perdiendo pelo poco a poco y se han ido adaptando a las nuevas condiciones. Pero en este caso, este calentamiento global de que estamos hablando, que se asocia al cambio climático, pues está sucediendo muy rápido sin dar tiempo a que las especies se puedan adaptar, ¿verdad? Como lo hacían
en periodos de cientos y de miles de años, como es el calentamiento o las distintas fases que ha tenido el planeta entre fases frías y fases cálidas. Entonces, pues eso sería sobre todo Wow, comentarle claro. de que tendríamos algunas enfermedades también, enfermedades pulmonares, más mosquitos, bacterias, hongos que estarían proliferando entonces bajo estas Claro. nuevas condiciones de temperatura, sin hablar de otras condiciones como es la lluvia, que no hicimos análisis en este momento de Y, la y variabilidad. me gustaría, porque tenemos que dejarlo hasta acá, porque tenemos ya otro programa que viene entrando, pero licenciada, gracias por acompañarnos. La verdad es que el mensaje al final es a la reflexión sobre el cuidado de nuestro planeta y a tomar en cuenta cosas como los gases de efecto invernadero que en gran manera nacen producto del uso desordenado de los mismos por parte de todos nosotros y de la industria. Pero la invitación está abierta para que nos acompañe próximamente, para ahondar un poco también en cuáles son las vías que tiene el planeta y cuáles son las mejores prácticas para nosotros como personas contribuir a mejorar ese escenario que ojalá no lleguemos hasta la parte más catastrófica, pero de momento tengo que despedirme. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Solo un último mensaje para no quedarnos sin decirle algo bueno a la sociedad. Una de las cosas que nosotros podemos hacer hoy ya mismo es, bueno, ser cuidadosos con nuestros desechos, pero también muy importante es sembrar un árbol y cuidar las áreas verdes, porque los árboles absorben los gases, los monóxidos, el carbono, y lo transforman entonces en aire limpio. Así que lo más rápido que podemos hacer es fomentar la siembra de árboles y el cuidado de los que tenemos cerca de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a usted, la subdirectora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, hoy 22 de abril, Día de la Tierra. Hasta una próxima ocasión, esperemos que nos acompañe nuevamente para ahondar en estos temas. Y usted que nos escucha, no se vaya, que viene 5 Mentes aquí por Radio Ancón. Yo soy Magdiel Torres junto a Claudio Quiroz. Sigue en sintonía de la mejor emisora de Panamá.